Organelos membranosos y citoplasma celular. Las células se constituyen como la unidad estructural y funcional básica de los organismos multicelulares dentro de los cuales se cuenta el ser humano. Las células con sus diferentes componentes y dominios tendrán una especificidad para determinadas funciones. Por lo tanto, la actividad o función especializada de cada célula corresponde y es reflejo de la estructura, forma, organización con respecto a otras células y los productos que éstas producen. Nuestras células pertenecen al género eucariota, es decir, que tienen un núcleo organizado y compartimentalizado. Aquí tenemos algunos ejemplos en unas fotografías de microscopio óptico con tinción de hematoxilina y eosina, donde podemos observar diferentes tipos de células en los cuales vemos el compartimiento nuclear y el compartimiento denominado citoplasma. Puede variar la forma y el tamaño de las células, pero vamos a encontrar siempre un núcleo y un citoplasma en dos compartimientos principales, núcleo y citoplasma, citoplasma y núcleo. El citoplasma se define como la región que se localiza por fuera del núcleo y cuyo límite externo corresponde a la membrana celular o membrana plasmática. Dentro de los contenidos del citoplasma tenemos un gel acuoso denominado la matriz citoplasmática, en la cual encontramos algunos solutos y otras denominadas biomoléculas, ejerciendo cúmulos que pueden ser movilizados o encontrados a nivel de los organelos. Tenemos iones como el sodio, el potasio, el calcio, el cloro, el magnesio, entre otros, y las biomoléculas como los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Particularmente a nivel del citoplasma encontraremos el ácido ribonucleico. Adicionalmente, encontraremos incluida en la matriz citoplasmática algunas inclusiones que consisten en materiales de almacenamiento celular. De manera que sin importar la forma y tamaño celular, encontraremos un compartimiento llamado el núcleo y la membrana plasmática delimitando el compartimiento denominado citoplasma. Aquí también podemos ver un núcleo y el citoplasma, limitado en la parte exterior por la membrana plasmática. Los organelos que encontramos a nivel de una célula eucariota son clasificados en dos tipos: los membranosos, los cuales constituyen organelos que poseen una membrana biológica con unas características particulares. Los organelos no membranosos son aquellos organelos que son carentes de membranas biológicas. Estos organelos van a encargarse de dar unos compartimientos o microcompartimientos celulares donde serán ejercidas diferentes tipos de funciones biológicas y fisiológicas de la célula. Cada tipo de organelo, ya sea membranoso o no membranoso, contendrá un grupo de moléculas específicas que harán parte de su constitución morfológica y adicionalmente de sus funciones fisiológicas. Aquí podemos ver un esquema de una célula eucariota, donde encontramos el compartimiento nuclear y la membrana plasmática, confiriendo entonces el compartimiento denominado citoplasma, y en él podemos ver que se encuentran los diferentes tipos de orgánulos, tanto de tipo membranoso como de tipo no membranoso. En esta fotografía de microscopio electrónico de transmisión encontramos el compartimiento nuclear y el compartimiento citoplasmático. En esta región encontramos la membrana celular como límite externo de este citoplasma, y a lo largo de la superficie de todo el citoplasma los diferentes tipos de organelos, tanto membranosos como no membranosos. Dentro de los organelos membranosos encontramos la membrana plasmática celular o plasmalema, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, el aparato de Golgi, los endosomas,
los lisosomas, las vesículas de transporte, las mitocondrias y los peroxisomas. Y dentro de los orgánulos no membranosos encontramos el citoesqueleto, que a su vez está constituido por los microtúbulos y los filamentos, distribuidos en filamentos de actina y filamentos intermedios. También hacen parte de los orgánulos membranosos los centriolos, los ribosomas y los proteasomas. La membrana plasmática también se le denomina membrana celular o plasmalema. Es una estructura que está formada por una bicapa de lípidos que tiene una movilidad y una dinámica constantes y la cual es responsable de conferirle a la célula su actividad fisiológica y bioquímica. Como podemos ver en esta foto de microscopio electrónico de transmisión, podemos ver la membrana plasmática, la cual es una doble capa de lípidos, la cual puede adoptar y modificar su forma de acuerdo a las necesidades que tenga la célula. Cuando presentamos mayores aumentos, podemos observar la bicapa lipídica en la membrana plasmática. Este modelo de la bicapa lipídica no es exclusivo de la membrana plasmática, sino que todos los orgánulos membranosos van a poseer esta estructura en su respectiva membrana. El modelo de mosaico fluido propuesto por Singer y Nicholson en el año 1972 nos muestra que la bicapa lipídica está constituida por una serie de moléculas denominadas fosfolípidos, los cuales tienen un carácter anfipático, es decir, presentan un extremo o cabeza polar o hidrofílica y un extremo o colas polares hidrofóbicas, es decir, que tiene un comportamiento tanto hidrofílico como hidrofóbico, y a esto lo denominamos anfipático. Adicionalmente, encontramos incluidos en los fosfolípidos moléculas de colesterol y proteínas. Las proteínas estarán clasificadas en dos tipos: proteínas integrales y proteínas periféricas. Las proteínas integrales son capaces de atravesar la bicapa lipídica y las proteínas periféricas se van a posicionar en uno o en el otro extremo de la membrana, pero no la permean en su totalidad. En el modelo mosaico fluido modificado de Singer y Nicholson, los lípidos de tipo fosfolípido pueden movilizarse a lo largo de la membrana y realizar un cambio de una a otra capa de los lípidos, lo mismo las proteínas, por lo cual se considera que la membrana plasmática es una estructura en continuo movimiento. Adicionalmente, haciendo enlace con los fosfolípidos o las proteínas, encontramos a los carbohidratos, conformando entonces moléculas conocidas como glucoproteínas y glucolípidos. Las balsas lipídicas son regiones a nivel de la membrana plasmática que tienen un espesor y composición variable con respecto a los lípidos y a las proteínas, y son zonas de la membrana que tienen menor fluidez y cambios que el resto de la membrana. Las denominamos balsas lipídicas porque al observar en microscopios la constitución de la membrana plasmática observamos que hay áreas con elevaciones y cavitaciones a nivel de la membrana, las cuales son conocidas como balsas lipídicas. Estas áreas tienen especialización en el proceso que se denomina señalización celular, ya que contienen una serie de proteínas receptoras las cuales son capaces de ser estimuladas por moléculas ligando que provienen del espacio extracelular. A través de la estimulación de estos receptores se producen una serie de eventos denominados la cascada de señalización. Las balsas lipídicas se dividen en dos grandes grupos: balsas lipídicas planas y balsas lipídicas caveolares. Las balsas lipídicas planas
tiene una proteína tipo denominada flotilina, la cual es una proteína que se encarga de ayudar el ensamblaje de los lípidos y el colesterol, y adicionalmente es la proteína encargada de marcar la parada en los procesos de señalización celular a nivel de la balsa. Las balsas caveolares, como su nombre lo indica, son pequeñas invaginaciones de la membrana, las cuales ayudan principalmente en los procesos que tienen que ver con la endocitosis de tipo micopinocitosis a través de unas proteínas tipo llamadas las caveolinas. Adicionalmente a la participación en el proceso endocítico, las caveolinas son las encargadas de participar en el proceso de señalización celular. En esta fotografía se nos muestra esquemáticamente y con la técnica de criofractura del microscopio electrónico de transmisión la constitución de las capas de la membrana plasmática. Las conocemos como cara E y cara P. Este corte lo conseguimos haciendo una fragmentación con temperaturas bajas a nivel de las colas hidrofóbicas de los fosfolípidos, de manera que podemos encontrar proteínas a través de esos fosfolípidos tanto de tipo integral como de tipo periférico. La cara que da hacia el lado extracelular se denomina cara I y la cara que está dando hacia el citoplasma se denomina cara P. Aquí podemos ver cómo quedan las impresiones de las diferentes proteínas integrales de membrana tanto en la cara P como en la cara E de la membrana citoplasmática. Retomando el concepto de proteína integral de membrana, tenemos que es aquella que es capaz de atravesar la bicapa lipídica. Dentro de los diferentes tipos de proteínas integrales encontramos las bombas, los conductos o canales, las proteínas receptoras, las proteínas de enlace, las enzimas y las proteínas estructurales. Aquí podemos ver cómo la proteína está atravesando la bicapa lipídica, sin importar el tipo de proteína integral de la cual se esté hablando, atraviesan estas la bicapa lipídica. Las bombas son proteínas que se encargan de hacer intercambio de iones mediante fuente energética. Los conductos son moléculas conformadas por varias unidades, las cuales, bajo señal, son abiertas dejando un poro a través de ellas y permitiendo el paso de sustancias desde el citoplasma hacia el espacio extracelular o en el sentido opuesto. Los receptores son proteínas que se encargan de recibir moléculas denominadas ligandos y a través de su estimulación generar las cascadas de señalización celular desde la membrana. Las proteínas de enlace se encargan de unir componentes del citoplasma, principalmente citoesqueleto, con componentes de la matriz extracelular. Las proteínas enzimas se encargan de acelerar reacciones metabólicas a nivel de la membrana celular. Y finalmente las proteínas estructurales, también conocidas como moléculas de adhesión celular, se encargan de unir la membrana de una célula con la membrana de otra célula contigua. En los procesos de señalización celular es importante la presencia de receptores, los cuales al ser estimulados por moléculas denominadas ligandos van a transmitir estímulos desde el espacio extracelular hacia el espacio intracelular, ocasionando que la célula responda al ambiente externo donde ésta se encuentra. A estos fenómenos los denominamos cascadas de señalización celular. Los receptores pueden ser de múltiples tipos y los podemos encontrar tanto a nivel de la membrana plasmática como a nivel intracelular, en el citoplasma o a nivel nuclear. Sea cual fuere el tipo de receptor del cual se esté hablando, al ser estimulado por el ligando, va a producir una cascada de eventos que llevarán a una respuesta fisiológica en la célula. Aquí podemos ver como ejemplo unas múltiples cascadas de señalización desde la membrana plasmática. Tenemos la bicapa de lípidos y los receptores tipos de proteínas integrales de membrana.
Al llegar el ligando al receptor va a causar una serie de eventos moleculares desde la membrana hacia la profundidad de la célula que van a activar diferentes procesos biológicos. En este caso, las cascadas de señalización mostradas van a ser causantes, en este caso, que las células llegue a migrar o invadir matriz extracelular, que haga crecimiento y proliferación o que se induzca una muerte celular programada. El transporte a través de la membrana consiste en el paso de sustancias desde el espacio extracelular hacia el citoplasma o en la vía opuesta, y encontramos dos tipos de transporte. En el transporte pasivo, las moléculas son pasadas de un lado de la membrana hacia el otro utilizando el concepto de gradiente de concentración, es decir, que las moléculas van a ir direccionadas desde el lugar de mayor concentración hacia las de menor concentración. Y para eso tenemos varios mecanismos. En la difusión simple, la molécula debe tener la característica de ser disolvible, disuelta a nivel de los fosfolípidos, es decir, que sea liposoluble. Y en el caso de otro tipo de moléculas que sean hidrosolubles, es mandatorio que utilicemos proteínas para poder realizar el paso de un lado al otro de la membrana plasmática, pero siguiendo siempre el mecanismo de gradiente de concentración. Ahí definimos difusión simple y difusión facilitada. En la difusión simple son moléculas de tipo liposoluble y en el caso de la difusión facilitada son moléculas de tipo hidrosoluble. El otro tipo de transporte se denomina activo y en este caso la dirección de el movimiento de la molécula estará dada en contra del gradiente de concentración, es decir, que la molécula va a ser direccionada del lugar de menor concentración al de mayor concentración. Y aquí necesitaremos que haya unos cotransportadores que son proteínas que a través de fuentes energéticas van a permitir que las moléculas tengan esta dirección en su transporte. Una vez que han ingresado moléculas desde el espacio extracelular hacia el citoplasma a través de la membrana plasmática, se deben compactar vesículas para poder transportarlos dentro del citoplasma. Estas vesículas, al ser provenientes de la membrana plasmática, tendrán como principal constituyente la bicapa lipídica y un contenido. De la misma manera, al egresar sustancias desde el citoplasma hacia el espacio extracelular, estas moléculas deben ser transportadas inicialmente en vesículas que suelen provenir del aparato de Golgi y llevan la molécula hasta la membrana plasmática donde se fusionan sus membranas y el contenido de esa vesícula es enviado fuera de la célula. Y definimos entonces que hay dos tipos de transporte con las vesículas, la endocitosis y la exocitosis. En la endocitosis ingresan sustancias a la célula y en la exocitosis las sustancias abandonan la célula, como lo podemos ver en esta gráfica. Exocitosis y endocitosis. Ambos mecanismos mandatoriamente utilizan vesículas que están constituidas por membrana. Con respecto a los diferentes tipos de transporte vesicular, la endocitosis entonces tiene tres mecanismos: la micropinocitosis, la macropinocitosis y la fagocitosis. Adicionalmente, la endocitosis mediada por receptores. La macropinocitosis consiste en la captación de líquido extracelular y pequeñas moléculas, y para su efecto no necesitamos realizar la formación de pseudópodos, es decir, rearreglos en el citoesqueleto que me permitan captar esas moléculas. Lo podemos ver aquí en la lámina de la izquierda. Se depende mucho de la balsa caveolar en la cual encontramos la caveolina.
En esas cavéolas llega el líquido y las pequeñas moléculas y son internalizados a través de la formación de la vesícula. A la vesícula que se forma desde este mecanismo la llamamos micropinosoma. En el caso de la macropinocitosis, los metabolitos que se ingresan suelen ser de mayor tamaño y en ese caso es mandatoria la formación de un pseudópodo, el cual permita que sea modificada la forma de la membrana para abrazar y captar a esas moléculas de mayor tamaño. Estos pseudópodos son formados por el rearreglo del citoesqueleto de filamentos de actina. La vesícula que se forma después de un proceso de endocitosis por macropinocitosis se denomina macropinosoma. En la fagocitosis se ingieren partículas de gran tamaño, como células de tipo infeccioso y detritos celulares producto de la apoptosis de otras células. También aquí es mandatorio la formación de pseudópodos con rearreglo de el citoesqueleto de actina para poder realizar la internalización, como lo podemos ver acá. La partícula no viable, es decir, el detrito celular o la célula infecciosa, es captada por receptores a nivel de la membrana celular. Posteriormente se forman los pseudópodos y se internaliza este germen o el detrito celular, formando una vesícula conocida como fagosoma. La endocitosis mediada por receptor es específica de receptores ubicados a nivel de las balsas lipídicas e involucran una molécula que cubre la vesícula denominada clatrina. En este caso, receptores que tienen cargado el ligando son captados por una molécula denominada adaptina, la que a su vez es capaz de reclutar a la proteína clatrina haciendo rearreglos a nivel de la vesícula y cubriéndola. Por eso a este mecanismo también lo denominamos endocitosis mediada por clatrina. En esta foto de microscopio de fuerza atómica vemos cómo las moléculas de clatrina se van acoplando y ensamblando formando hexágonos o pentágonos como unidad polimérica que va a envolver a toda la vesícula. En esta microscopía electrónica de barrido podemos observar cómo se están formando a nivel de la membrana las vesículas recubiertas por clatrina, adoptando esta forma de panal de abeja característica. La exocitosis es un proceso de transporte vesicular en el cual moléculas que están a nivel del citoplasma egresan al espacio extracelular. El organelo por excelencia que se encarga de este proceso es el aparato de Golgi y desde allí la vesícula se desplaza con vías a llegar hacia la membrana plasmática y allí es exocitado el producto de dicha vesícula. Es necesario para este transporte exocítico la presencia de unas moléculas que recubren estas vesículas denominadas proteínas coatómeros, cuyas subfamilias son tipo 1 y tipo 2. Cuando hablamos de exocitosis tenemos dos mecanismos o vías de exocitosis denominados vía constitutiva y vía regulada. La diferencia entre ellas básicamente es que en la secreción constitutiva la molécula que es exocitada lo hace de manera constante desde el aparato de Golgi y en el caso de la secreción regulada la molécula va a egresar desde el aparato de Golgi únicamente cuando haya una cascada de señales que así lo disponga. A nivel de esta microscopía óptica lo que podemos ver es algunas células eucariotas que tienen en su citoplasma algunos gránulos constitutivos, los cuales van a ser exocitados desde ese citoplasma. En el caso de los procesos de endocitosis y exocitosis, las vesículas deben tener una dirección hacia un compartimiento específico, es decir, deben ser marcadas con una señal
que las redireccione a nivel del citoplasma. Estas moléculas se denominan NSF solubles o SNAIR. Hay dos tipos de SNAIR. BSNAIR se relaciona con la molécula NSF soluble que se encuentra a nivel de la vesícula y la TSNAIR que hace referencia a el SNAIR que se encuentra a nivel del compartimiento específico que va a recepcionar a esa membrana de la vesícula. Una vez que el T-SNAIR y el B-SNAIR entran en contacto, se forma un complejo que se denomina cis-SNAIR. Aquí podemos ver entonces un mecanismo de endocitosis mediada por receptor en la cual la vesícula concreatrina tiene en su membrana un B-SNAIR y ese B-SNAIR va a direccionar a la vesícula hacia un punto específico. Como podemos ver acá, la vesícula debe ser captada en su B-SNAIR por un T-SNAIR. Eso es lo que conocemos como cis-SNAIR. Y hay proteínas que ayudan a ese acoplamiento que se denominan proteínas de anclaje. Los endosomas son organelos membranosos que están asociados o relacionados con el proceso de endocitosis independientemente de si es por pinocitosis, por fagocitosis o por endocitosis mediada por receptor. Los endosomas se consideran organelos citoplasmáticos que pueden estar modificándose constantemente de acuerdo a los diferentes procesos de endocitosis y ellos tienen unos procesos de maduración que hacen que se conviertan incluso en lisosomas. Dentro de los modelos que se han dado para la formación de los endosomas tenemos dos modelos, el que llaman compartimiento estable y compartimiento madurativo. En el caso del modelo de compartimiento estable se considera que los endosomas son estructuras transitorias que no modifican su contenido. Y dentro del modelo madurativo se tiene que los endosomas van a pasar por unos estadios de modificaciones que van haciendo que ellos maduren y vayan convirtiéndose en endosomas cada vez más maduros desde el punto de vista funcional. En esta microscopía electrónico de barrido especializada podemos observar que las formas de los endosomas son cisternas alargadas y saculares. Los endosomas tienen dos tipos según la teoría madurativa. Se denominan endosomas tempranos y endosomas tardíos. Los endosomas tempranos son aquellos que se encuentran cercanos a la membrana celular y se asocian con las vesículas recién ingresadas por vías de endocitosis. Tienen un pH ligeramente ácido que oscila entre 6.2 y 6.5. Los endosomas tardíos se encuentran más en profundidad celular y cercanos al núcleo, tienen estructuras más complejas y su pH es mucho más ácido que los endosomas tempranos, oscilando el 5.5. Los endosomas son capaces de empaquetar su contenido en vesículas y transportarlos entre endosomas. A esto lo denominamos los cuerpos multivesiculares. Aquí podemos ver cómo los endosomas tempranos, según la vía madurativa, se asocian con los endosomas tardíos. Y los endosomas tardíos van a recepcionar moléculas provenientes del aparato de Golgi que tienen como señal los receptores de manosa 6-fosfato. Estos receptores de manosa 6-fosfato van a entrar en contacto con la membrana del endosoma tardío y lo van a madurar hasta el punto máximo que se denomina lisosoma. Toda molécula que esté marcada con la señal manosa 6-fosfato
va a ser direccionada a nivel lisosomal. Aquí podemos ver cómo la vía madurativa representa vesículas de endocitosis que están siendo captadas por endosomas tempranos. Posteriormente tenemos la formación de cuerpos multivesiculares que van a transportar ese contenido a endosomas tardíos madurándolos y produciendo entonces un cambio a nivel de la membrana y de la matriz o compartimiento lisosomal, endosomal, que finalmente acarreará que haya una maduración de esos endosomas tardíos. En el caso de la génesis lisosomal, moléculas marcadas con la señal del receptor mannose 6-fosfato deben ser direccionadas a ese endosoma tardío y una vez se acoplen a su receptor van a quedar incluidas del endosoma tardío, lo maduran y lo convierten en un lisosoma. Principalmente tenemos que para la formación de lisosomas desde endosomas tardíos es necesario que las proteínas que vengan desde el aparato de Golgi sean de tipo enzimas hidrolíticas. Los endosomas tempranos tienen la función de clasificar y reciclar las proteínas que han sido endocitadas y una vez que son endocitadas pueden realizar múltiples vías de maduración o destrucción. Tenemos que pueden ser degradadas, pueden ser recicladas o simplemente cumplen el mecanismo de la transitosis, en el cual por uno de los costados de la célula se endocita la molécula, es internalizada a endosomas y los endosomas sirven como vehículo de transporte para que después a través de la formación de un cuerpo multivesicular esa misma molécula sea sacada en otro extremo de la célula sin realizar ninguna función a nivel intracelular, sino la va a ejercer a nivel extracelular, pero en un costado opuesto al cual ingresó. Los lisosomas entonces se había comentado que provienen de los endosomas tardíos que reciben desde el aparato de Golgi proteínas lisosomales que deben estar marcadas con la señal de mannose 6-fosfato. Estas moléculas principalmente son enzimas hidrolíticas dentro de las cuales encontramos proteasas, nucleasas, glucosiasas, lipasas, fosfolipasas, entre otras. De manera que una vez que estas moléculas de tipo enzimático quedan incluidas en el compartimiento lisosomal, serán capaces de destruir diferentes tipos de moléculas como proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, entre otras moléculas. Una particularidad de la membrana de los lisosomas es la resistencia que tienen a la hidrólisis por estas enzimas. Si lo recordamos, la membrana plasmática posee moléculas de tipo proteico, de tipo glúcido o carbohidrato y de tipo lipídico proteico, de manera que vamos a tener una serie de enzimas que ponen en riesgo la indemnidad de la membrana lisosomal, ya que son enzimas que son capaces de degradar ese tipo de moléculas. Para evitar la lisis, la membrana lisosomal posee dentro de sus constituyentes un tipo de fosfolípido que es capaz de resistir la hidrólisis, que se denomina el ácido lisobifosfatídico. Ese ácido bifosfatídico se encuentra entonces en abundancia esta membrana y la protege de la hidrólisis. Adicionalmente, encontramos bombas de hidrogeniones o bombas de protones a nivel de la membrana que internalizan hidrogeniones y modifican el pH a nivel del compartimiento lisosomal, haciendo que estas enzimas sean inactivadas por pH, de manera que el lisosoma que busca degradar moléculas que estén en la parte exterior al compartimiento, pero evita
que sean destruidas moléculas que están en la membrana lisosomal. A nivel de la microscopía electrónica, los lisosomas son organelos que pueden estar cerca de la membrana o pueden estar cerca del núcleo. Tienen su membrana y dentro de ellos encontramos dos tipos de densidades. Tienen densidad electrodensa y tienen densidad electrolúcida, es decir, tienen áreas negras y áreas de escala de gris o blancas, lo que hace que los podamos diferenciar de otro tipo de organelos que también presentan esas densidades mixtas. Todos estos que podemos ver acá entonces corresponden a lisosomas. En el caso de la digestión lisosomal, es decir, de la destrucción de moléculas a nivel de este compartimiento lisosomal, encontramos que podemos degradar moléculas que vengan de la vía fagocítica y de la vía pinocítica y de la vía de endocitosis mediada por receptores, pero adicionalmente encontramos que se pueden degradar contenidos propios de la célula y es lo que conocemos como autofagia. En esta gráfica podemos resumir entonces cómo confluyen a nivel lisosomal los diferentes tipos de endocitosis que forman endosomas tempranos. Su contenido será pasado a endosomas tardíos por cuerpos multivesiculares y finalmente, al recibir enzimas marcadas con la señal manosa 6-fosfato, esos lisosomas van a aparecer degradando el contenido que era proveniente de estas vías de endocitosis. De la misma manera, moléculas o incluso organelos pueden ser llevados a el lisosoma para ser degradados. En este caso, cuando vamos a hablar de los mecanismos de autofagia, tenemos que tener presente qué tamaño va a tener la molécula o la estructura que va a ser degradada a nivel lisosomal, porque eso modifica un poco el mecanismo. De manera que cuando hablamos de autofagia, tenemos tres tipos de mecanismo a través de los cuales la célula envía al lisosoma a degradar sus propios componentes: la macroautofagia, la microautofagia y la autofagia mediada por chaperonas o proteínas de shock térmico HSC73. En el mecanismo por macroautofagia se llevan al lisosoma organelos que han cumplido un ciclo vital y necesitan ser renovados. En este caso, el retículo endoplasmático liso se encarga de englobar en una gran vesícula al organelo que va a degradarse y lo direcciona hacia la membrana del lisosoma. Una vez allí, la membrana de ese retículo liso se fusiona con la membrana del lisosoma y deja en su compartimiento al organelo para que las enzimas hidrolíticas hagan su efecto de degradación sobre los diferentes tipos de moléculas que compondrán a ese organelo. Esta vesícula que se forma del proceso de macroautofagia se denomina el macroautofagosoma o simplemente autofagosoma. En el caso de moléculas de pequeño tamaño que van a ser degradadas a nivel lisosomal, lo que se tiene es que la molécula debe ser marcada con señal manosa 6-fosfato para poder ser direccionada a la membrana lisosomal. Y una vez allí, se ingresa dentro del compartimiento donde las enzimas hidrolíticas la pueden degradar. Y finalmente, la autofagia mediada por chaperonas tiene que ver con proteínas que se denominan proteínas de shock térmico o HSC73. Estas moléculas van a acompañar a la molécula que va a ser degradada a nivel lisosomal y tienen un efecto kamikaze. Llevan la molécula a su destino lisosomal, pero se incluyen dentro del lisosoma
para que también sean destruidas. Entonces se destruye la molécula junto con la que denominamos chaperona. Chaperona hace referencia a una molécula de tipo proteico que es acompañante de otra en diferentes procesos biológicos. En el caso de perder la función de una enzima de estas lisosomales, o en el caso de no presentar estas enzimas por enfermedad genética, aparecen una serie de patologías conocidas como las enfermedades de depósito lisosomal. En las enfermedades de depósito lisosomal hay insuficiencia entonces de estas enzimas de tipo hidrolítico, lo que conlleva que se almacenen a nivel del lisosoma y posteriormente a nivel de toda la célula los sustratos de esas enzimas, lo que condiciona que en un punto va a haber disfunción a nivel de las células. Estas enfermedades no tienen cura desde el punto de vista médico, pero sí un tratamiento en el cual se suministra la enzima que sea capaz de degradar los sustratos que están siendo almacenados a nivel lisosomal. Son enfermedades bastante raras, afortunadamente, pero que existen y su diagnóstico es un poco complejo, ya que la mayoría de estas personas que sufren de dichas enfermedades se presentan como convulsiones a nivel de los primeros años de vida e incluso en el periodo de vida neonatal, es decir, durante los primeros 28 días de vida. El retículo endoplasmático tiene dos porciones a nivel celular, el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático rugoso es una porción también denominada ergastoplasma que consiste en una serie de cisternas interconectadas y ordenadas en cuya membrana se encuentran adheridos o adosados los ribosomas. Los ribosomas con su subunidad 40S y 60S se van a acoplar a nivel de esta membrana para cumplir su función de síntesis proteica. El retículo rugoso y su membrana y su cisterna son continuos con la membrana nuclear externa y la cisterna perinuclear. Aquí podemos ver entonces un núcleo en el cual alrededor de él se posicionan diferentes cisternas que podemos ver organizadas, corresponden a las cisternas del retículo endoplasmático rugoso. Aquí no podemos ver de cerca los ribosomas, pero si hacemos un acercamiento, entonces podemos ver que son una serie de puntos electrodensos, es decir, oscuros, que están uniéndose a estas membranas del retículo rugoso. Como podemos ver, las cisternas se encuentran paralelas unas con otras, lo que le confiere una organización al retículo rugoso en comparación al retículo liso. Aquí podemos ver un núcleo y encontramos aquí algunas cisternas del retículo endoplasmático rugoso con sus ribosomas adosados a la membrana. La función del ribosoma, como lo comentábamos, es la síntesis proteica. Para que se produzca una síntesis proteica, la cascada de eventos celulares es la siguiente. A nivel del núcleo celular se encuentra el material genético ADN, el cual debe ser capaz de producir un transcrito, es decir, que genes que se encuentran a nivel de ese ADN van a codificar ARN mensajeros. Estos ARN mensajeros escapan por los poros del núcleo hacia los ribosomas y ayudan en el ensamblaje de las unidades 40S ribosomal y 60S ribosomal para que finalmente puedan luego ser llevados a la membrana del retículo endoplasmático rugoso y se inicia el proceso de acoplamiento de aminoácidos en el cual un aminoácido se une con otro por un enlace de tipo peptídico hasta formar la proteína que se llama neosintetizada.
El proceso mediante el cual el ARN mensajero codifica para aminoácidos y por lo tanto para péptidos y proteínas se denomina traducción. Una vez la proteína neosintetizada queda en las cisternas del retículo endoplasmático rugoso, esta puede ser modificada posttraduccionalmente, es decir, que puede presentar cambios como glucosilaciones, acetilaciones, compactamiento y plegamiento a través de enlaces débiles o enlaces covalentes, y una vez ocurren estos cambios, la proteína pasa por un control de calidad en las cisternas para definir si debe ser o no enviada hacia el aparato de Golgi con fines de ser exocitada. En ese sentido, el retículo endoplasmático rugoso, si llega a censar una proteína de mala calidad, lo que va a hacer es enviarla a su destrucción, bien sea a nivel lisosomal o a nivel de otro organelo denominado los proteasomas. Esto lo decide dependiendo del tipo de proteína de la cual estamos hablando. Si la proteína cumple con los requerimientos del control de calidad, esta es empaquetada en vesículas de transporte que son llevadas hacia la cisterna cis del aparato de Golgi. Las vesículas que se empaquetan en el retículo endoplasmático rugoso son vesículas cubiertas por moléculas que ya habíamos mencionado denominadas las coatómeros. Entonces, en ese sentido, retículo endoplasmático rugoso y cis-Golgi van a tener una intercomunicación molecular a través de vesículas recubiertas con coatómero. Hay dos vías para esa comunicación. Una se denomina transporte anterogrado, en el cual las proteínas son compactadas y empaquetadas en vesículas cubiertas con el coatómero 2, COP2, y son direccionadas hacia la cisterna cis-Golgi. En el caso del transporte que denominamos retrógrado, las proteínas que son controladas en calidad por las cisternas del aparato de Golgi pueden, en caso de esta proteína ser de mala calidad, devolverlas a el retículo endoplasmático rugoso a través de moléculas que forman vesículas y las llevan hacia esas cisternas del retículo rugoso. Esas moléculas que compactan esta vesícula se denominan coatómero 1, COP1. Entonces, como podemos ver, el coatómero no es igual en la vía anterograda que en la vía retrógrada. A nivel de microscopía electrónico de barrido podemos observar aquí un par de vesículas COP1, COP2. Las COP2 son estas que poseen este halo blanquecino en su superficie, mientras que las COP1 no tienen este halo. Ese halo hace referencia a la presencia del COP2. Los ribosomas no solamente los encontramos a nivel de las cisternas del retículo endoplasmático rugoso, sino adicionalmente los encontramos a nivel del citoplasma de manera libre o los encontramos en otras posiciones como el caso de las mitocondrias. Los ribosomas libres se encargan de sintetizar proteínas que van a quedar dentro de la célula a nivel citoplasmático o que van a ser enviadas a los diferentes organelos. Cuando los ribosomas forman cúmulos, como podemos verlo aquí en esta imagen de microscopía electrónica de transmisión, constituyen lo que denominamos polirribosomas. El retículo endoplasmático liso es un organelo de elevada relevancia desde el punto de vista fisiológico celular. Su nombre se debe a que está compuesto por una serie de cisternas que son de forma tubular o sacular que se anastomosan, es decir, que se unen unas con otras, pero que son carentes de ribosomas. De ahí su nombre de liso. Es semejante al RER en estructura,
pero no tiene ninguna capacidad de fijar las subunidades ribosomales para la síntesis de proteínas. Es abundante en células que tengan que ver con metabolismo de lípidos y también células que produzcan desintoxicación, como los hepatocitos. Los feocromocitos y las células de Leydig, por ejemplo, son células que tienen un metabolismo lipídico intenso, ya que producen hormonas de tipo lipídico. Adicionalmente, también encontramos retículo liso abundante en células como las del músculo. ¿Por qué? Porque el retículo endoplasmático liso tiene como función almacenamiento de calcio, dentro de obviamente otras funciones, y ese calcio es necesario para la contracción de las células musculares. ¿Cómo se logra visualizar el retículo endoplasmático liso? Es quizá uno de los organelos que es más difícil de localizar. Lo encontraremos un poco en lejanía del retículo rugoso. Aquí entonces, por ejemplo, podemos ver cisternas de retículo rugoso con sus ribosomas adicionados. Y por aquí en esta zona tenemos cisternas saculares y tubulares que no tienen ribosomas. Aquí podemos ver esas cisternas múltiples, aunque también encontramos cisternas de retículo rugoso. Hay unas que, como estas, no tienen ribosomas adosados a su pared, o aquí algunas, corresponden a las cisternas del retículo endoplasmático liso. Y en esta de la derecha ocurre el mismo fenómeno. Tenemos una serie de cisternas que están desordenadas de forma de sacos o de túbulos, es decir, saculares y tubulares, y que no tienen ribosomas adicionados a su membrana. Las funciones del retículo endoplasmático liso son múltiples. Previamente comentamos que es un sitio de almacenamiento de calcio, pero quizás las dos funciones por excelencia del retículo endoplasmático liso, por un lado es la desintoxicación celular de todo tipo de sustancia que sea agresiva para la célula y el metabolismo lipídico. Sin embargo, hay otras funciones como el metabolismo del glucógeno, participar en el reciclaje de membranas, la autofagia, entre otros. El aparato de Golgi es un organelo que es muy desarrollado en células que son especializadas en exocitosis, como lo comentábamos previamente. Entonces, células que por excelencia tengan ese comportamiento de ser secretoras de sustancias van a tener un Golgi muy desarrollado, como es el caso de los osteoblastos, los condroblastos, los fibroblastos, las neuronas, los plasmocitos, entre otros. Y esa constitución de nuestro aparato de Golgi también es en cisternas organizadas que van a estar íntimamente relacionadas con nuestro retículo endoplasmático rugoso y que van a condicionar que entre ellos dos haya una íntima relación funcional. Las cisternas del retículo rugoso van a encargarse de polarizar morfológica y funcionalmente a las cisternas del Golgi. Es decir, que en relación con las cisternas del retículo rugoso, las cisternas del Golgi van a tener un nombre y una función particular. A eso lo llamamos polarización. El aparato de Golgi es visible en microscopio óptico cuando el observador es entrenado. Entonces, ¿qué tenemos? Que el Golgi se va a observar como un área sin tinción cerca del núcleo. A nivel de la microscopía electrónica, entonces comentábamos que podemos polarizar las cisternas del aparato de Golgi. Entonces en esta podemos observar acá unas cisternas de Golgi, como podemos ver son cisternas paralelas organizadas, forman una especie de media luna y hay dos zonas principales, uno que se llama cisternas cis-Golgi y otras que se denominan cisternas trans-Golgi. Las que están entre unas y otras se denominan Golgi intermedio.
Entonces, las cisternas cis-Golgi deben estar cercanas al retículo endoplasmático rugoso y las cisternas trans-Golgi se encontrarán alejadas del retículo endoplasmático rugoso. Funcionalmente hablando, ¿por qué son diferentes? Porque las cisternas cis-Golgi van a captar las vesículas cubiertas con COP2 que provienen del retículo endoplasmático rugoso y que poseen en su interior proteínas neosintetizadas en el retículo rugoso por los ribosomas. En cambio, las cisternas trans-Golgi lo que van a hacer es empaquetar las proteínas ya con todos los cambios posttraduccionales y el control de calidad completo para exocitarlas, de manera que también la polarización no solo morfológica, sino también funcional. Aquí podemos ver una serie de fotografías de microscopio electrónico de barrido donde podemos observar las diferentes cisternas del aparato de Golgi, todas estas regiones, y encontramos también una serie de vesículas de transporte asociadas. Aquí también podemos ver esas cisternas del retículo rugoso asociadas a las cisternas Golgi y vesículas de transporte asociadas, lo mismo que en esta imagen. Ya habíamos comentado que el aparato de Golgi es capaz de controlar calidad proteico y hacer que proteínas que sean de mala calidad provenientes del retículo rugoso sean devueltas a esas cisternas, y lo hacemos a través del transporte que denominamos retrógrado, en la cual las vesículas están cubiertas con el coatómero número 1. De la misma forma, el aparato de Golgi participa en hacerle cambios post-traducción a las proteínas, las clasifica, las empaqueta en vesículas y finalmente las envía a la vía de la exocitosis, ya sea de manera constitutiva, ya sea de manera regulada, como lo comentamos previamente. El destino final de las proteínas que son egresadas desde el aparato de Golgi será el espacio extracelular en sus diferentes localizaciones. Aquí como ejemplo vemos una célula epitelial en la cual el direccionamiento de la proteína exocitada puede ser a nivel de diferentes zonas de la membrana, como la membrana apical, lateral o basal. El aparato de Golgi también tiene la capacidad de enviar proteínas de mala calidad para ser destruidas a nivel lisosomal o a nivel de los proteasomas. Las mitocondrias son organelos de alta relevancia también dentro de las células. Se constituyen como organelos cuya particularidad es la presencia de dos membranas, a diferencia de los otros organelos membranosos, que también, con excepción del núcleo, presentan una sola membrana. Por excelencia, la función mitocondrial es la síntesis de ATP, es decir, la generación de energía para diferentes procesos celulares. La mitocondria tiene otra particularidad y es la presencia de su propio ADN, denominado ADN mitocondrial, que tiene forma circular y en cuyo genoma se encuentran codificadas varias proteínas que van a formar parte de la estructura de la mitocondria y adicionalmente ayudan a la formación de las enzimas que hacen parte de un proceso bioquímico denominado la fosforilación oxidativa. Adicionalmente tenemos ARN ribosomal mitocondrial y ARN de transferencia mitocondrial, que son importantes para la síntesis de proteínas mitocondriales. Todas las células de nuestra economía corporal tienen mitocondrias, salvo los eritrocitos y unos denominados queratinocitos maduros que los encontramos en la piel. Estas células no tienen mitocondrias debido a su función biológica. El eritrocito no requiere para su metabolismo y función de ATP, y el queratinocito maduro es una célula que ya va en vía de muerte, de manera que no requieren para su funcionamiento ninguna cantidad de ATP.
funcionan sin ATP. Las formas de las mitocondrias son múltiples y variadas. Encontramos formas esféricas, bastoniformes, filamentosas, helicoidales, etc. ¿Qué es importante? Que comprendamos que hay dos membranas a nivel mitocondrial, una que se llama la membrana externa y otra que se denomina la membrana interna. La membrana mitocondrial externa posee proteínas de tipo integral, principal de tipo receptor, de tipo enzima y de tipo canal o bomba. De manera que ahí intuimos que hay múltiples funciones a nivel de la membrana mitocondrial externa que tienen que ver con interacciones con el citoplasma. La membrana mitocondrial interna tiene unas formaciones, unas evaginaciones denominadas las crestas mitocondriales. Es importante la formación de crestas mitocondriales y la membrana mitocondrial interna porque es allí donde llegan las enzimas de la fosforilación oxidativa, es decir, que a nivel de la membrana mitocondrial interna se produce el ATP. A nivel del espacio que hay entre una membrana y otra, es decir, entre la membrana interna y la membrana externa, encontramos alguna serie de enzimas que se asocian con diferentes funciones mitocondriales, pero también enzimas asociadas a la apoptosis o muerte celular programada. Dentro de las crestas, entre una cresta y otra, encontramos algo denominado la matriz mitocondrial, en el cual hay diferentes tipos de elementos, entre ellos las enzimas que ayudan en dos procesos claves dentro del metabolismo, que son el ciclo del ácido cítrico o ácido tricarboxílico o ciclo de Krebs, que son equivalentes, y la oxidación de los ácidos grasos o beta oxidación. Estas dos reacciones tienen como sentido común la formación de CO2 y del que conocemos como NADH reducido, que es fuente de electrones para ser el combustible, por así decirlo, de la cadena de fosforilación oxidativa. Adicionalmente encontramos depósitos de calcio que se denominan los gránulos de matriz mitocondrial o gránulos matriciales. Entonces, a nivel del esquema encontramos la membrana nuclear, pero la membrana mitocondrial externa, la membrana mitocondrial interna, encontramos la matriz, formamos las crestas con la membrana interna y en esa matriz encontraremos también las granulaciones matriciales o gránulos matriciales o gránulos de matriz mitocondrial. De la misma manera podemos observar esto a nivel de los microscopios electrónicos, en este caso una transmisión. Tenemos en la periferia de la mitocondria una serie de cisternas de retículo endoplasmático rugoso. Aquí podemos ver las dos membranas mitocondriales, tanto externa como interna, las crestas mitocondriales que aquí se alcanzan a ver, y entre cresta y cresta encontramos un espacio denominado la matriz mitocondrial. Aquí podemos ver esquemáticamente la formación del ATP. Entonces, para formar ATP es indispensable la presencia de oxígeno, que lo conseguimos desde los eritrocitos que están en el torrente sanguíneo, y el NADH, que como lo comentamos es proveniente del ciclo del Krebs. Teniendo en cuenta eso, tenemos la presencia de oxígeno y de NADH que estimula la entrada de electrones para que se activen las diferentes enzimas de la fosforilación oxidativa, la cual son 13, y la última de ellas se denomina ATP sintasa, de manera que el ADP aquí es utilizado y a través de él se sintetiza el ATP a través de la inclusión de un fosfato inorgánico que convierte el ADP en ATP. Las mitocondrias, adicionalmente a estas funciones capitales que acabamos de mencionar desde el punto de vista metabólico, tienen otro
componente funcional y es la activación de la que denominamos apoptosis o muerte celular programada. Lo hacen a través de una molécula que comentamos previamente que se llama el citocromo C, el cual se encuentra dentro de la membrana mitocondrial interna y la matriz mitocondrial y en el espacio entre las membranas de la mitocondria. A través de la liberación de este citocromo C al citoplasma, que es responsable unas moléculas denominadas la familia BCL2-BCLX SMAC Diablo. Estas moléculas llamadas citocromo C son capaces de activar a otras enzimas llamadas las caspasas. Y estas caspasas van a encargarse de la degradación nuclear, lo que llevará a la muerte celular. Pero lo hacemos de una manera controlada. Por lo tanto, es una vía que la misma célula incita, que la misma célula origina para llevar a su propia muerte. Los peroxisomas son organelos membranosos pequeños de forma esférica, cuya función capital es la destrucción o lisis de ciertos metabolitos llamados radicales libres de oxígeno. Estos metabolitos son capaces de destruir las membranas, lo que pone en riesgo la indemnidad celular. En este proceso se denomina estrés oxidativo y en ese sentido, pues una célula que esté en estrés oxidativo lo más probable es que si no lo controla, si no lo modula, pueda terminar en muerte. Entonces hay enzimas dentro de los peroxisomas que son capaces de ayudar a la degradación de estos radicales libres como el peróxido de hidrógeno, el radical superóxido. Entonces aquí encontramos enzimas como la catalasa, la peroxidasa, la superóxido dismutasa que se encargan de esta degradación de los diferentes tipos de radicales libres de oxígeno. Adicionalmente también encontramos enzimas asociadas a la beta oxidación. Estos peroxisomas son abundantes en células que por lo tanto tienen esa función de desintoxicación de radicales libres. En general todas las células los poseen, pero son particularmente abundantes en las células del hígado, llamadas hepatocitos, y en las células de los túbulos renales. Aquí damos por concluida entonces la sección de los organelos membranosos.